Vamos a hablar, Samu, sobre las elecciones, por supuesto, pero también sobre uno de los temas que empezó a surgir luego del triunfo de La Libertad Avanza, que ¿cuál era? La reforma laboral. Empezaron a hablar de reforma laboral, que es algo que ya hace rato se viene charlando, y nosotros, para meternos en ese tema, tenemos en línea a un amigo de la casa, como es el doctor Luis Roa, que es abogado de trabajadores, docente y además asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Luis, buenas tardes. Valentín Belsa y Samuel Zamorano te saludan. Valentín, Samuel, ¿cómo va eso? Muy bien. Gracias por llamar. Por favor, un placer. Bueno, ¿qué se sabe? Porque se empezó a hablar en los medios sobre reforma laboral concretamente. ¿Hay algo que se haya presentado por parte del gobierno? Mira, se habla mucho y se dice poco, menos papeles en concreto. Esta avidez que tienen algunos por mostrar la mala noticia ha hecho que algunos medios, sobre todo, hayan publicado algunos proyectos, pero no son nada más que proyectos que ya estaban presentados en el Parlamento desde el 2024 por parte del oficialismo. Circulaba un proyecto de Romina Díez, que es una amanuense de Karina Milei, que diputada por Santa Fe, pero no es la reforma laboral que insinúan, o al menos no es la que dicen que provendría del Consejo de Mayo. Hay muchos trascendidos y pocas cosas concretas, pero lo cierto es que sí, objetivamente le dan las condiciones como para avanzar con una agenda profunda de reforma laboral, si pudiéramos llamar que la que ya tuvimos no lo fue, porque fue brutal la reforma laboral del año pasado con la ley bases, con la 27742. Luis, con respecto al tema que parece que nos entra por todos lados, ¿no? El tema en las pantallas, en las tablets, en los celulares, en la televisión, en las radios, el tema de la reforma laboral, lo ha planteado el gobierno ahora o lo está planteando. En su momento hasta Cristina también habló de una discusión que había que dar con respecto a algunas cuestiones laborales. ¿Vos crees que hay que hablar de una reforma laboral? ¿Hay que hacer cumplir la ley que está vigente? ¿Qué lectura tenés al respecto? ¿Hay cosas por mejorar o esto pone en riesgo derechos fundamentales de los y las trabajadoras? A ver, de todo un poco puedo tomar lo que dijiste. Hace falta una reforma laboral. Bien. ¿En qué dirección? Exacto. En la dirección que te indican los nuevos tiempos. Ahora, para algunos los nuevos tiempos están en el siglo XXI y la modificación de algunas características de las relaciones laborales, esto hace que hay que volver a las reglas del siglo XIX. Y hay que despojar el derecho al trabajo del carácter típico del derecho al trabajo, que es proteger a la parte más débil de la relación laboral, los laburantes. Algunos proponen un derecho laboral que no se parezca al derecho laboral, que sea proempresario. Y ese es un dato. Incluso algunos propios por liviandad en el análisis. Plantean que habría que ceder alguna cuestión. No, yo no creo que pase por ahí el derecho al trabajo, al menos, salvo que hablemos de derecho empresario. Ahora, ¿hace falta una reforma laboral? Y sí, falta una reforma laboral. En abril del año que viene cumplimos 50 años de el más brutal desguace de la ley de contrato de trabajo, que con solo 18 meses, apenas arrancó la dictadura, se destrozó la obra de Norberto Centeno. Bueno, el kirchnerismo entre el 2003 y 2015, por obra de Héctor Recalde, hizo un trabajo en grajeas tendiente a reconstruir buena parte de esa obra. ¿Hace falta agregar algo más a eso? Sí, claro que sí, pasaron 50 años. Aunque es una pieza jurídica formidable la ley de contrato de trabajo, y señalo, muchas de las cuestiones que dicen que la actual ley de contrato de trabajo no resuelve, se resolverían con que esas mismas personas que lo dicen hicieran el mental ejercicio de leerla. Es un acto revolucionario leer la ley de contrato de trabajo y no solo hablar de ella. Claro. Por otra parte, sí, Norberto Centeno vivió en un país distinto. Hoy, donde las licencias paternales eran de 2 días y la de la mujer de 90. Hoy no se sostiene, no solamente por insuficiente la licencia de la madre trabajadora y agregar a la persona gestante, sino porque te está diciendo la que cuida al pibe es la mujer y la que mira por la ventana laburando es el papá. Esas cosas son obvias. Hace falta avanzar una agenda de licencias parentales, que de hecho había un consenso enorme en el Congreso en el 2023, en la Cámara de Diputados. Hay que avanzar en una reforma laboral donde nosotros no digamos de qué manera vamos a laburar 13 horas. Si mi papá, mi abuelo,
lo que hacían en 9 horas de trabajo, en 8 horas de trabajo, ahora un trabajador lo hace en 5 o 6 horas, ¿qué pasó en esas horas de más que estamos trabajando? Si mi abuelo lo que produjo en 30 años de trabajo, ahora un trabajador lo hace en 18, en 20 años, ¿quién se queda con esos 10 años? Alguien se quedó. Vos fijate, y no estamos discutiendo eso, no estamos discutiendo la reducción de la jornada de trabajo sin disminuir la remuneración. No estamos discutiendo la reducción de la vida laboral para generar más puestos de trabajo, sino alargar y la vida laboral y jubilarnos a los 70, 80 años. Se suelen tomar patologías al revés. Como las empresas cada vez están más delgadas, más descentralizadas, más... presupone esto un escenario distinto y un derecho al trabajo nuevo frente a la tercerización, la subcontratación. Y no, que lo que pasa es que las empresas se adelgazan y eligen estrategias de segmentación productiva, pero esto es absolutamente concurrente y congruente con la concentración del capital. A ver, seguramente los dos son futboleros ahí en la mesa, aunque a Valentín le encanta el básquet. El punto es, ¿qué seguimos? ¿La pelota o seguimos al jugador? Porque si seguimos la pelota, bueno, tenemos que destrozar el derecho al trabajo porque se segmenta el proceso productivo. Pero resulta que si siguiéramos al jugador, viéramos que estamos concurriendo en el momento más formidable de la historia de mayor concentración económica. Es decir, ¿dónde actúa el derecho al trabajo? Claro que hay que hacer una reforma laboral, pero la que están planteando es volver, o mejor dicho, entrar con todo al siglo XXI con las reglas del siglo XIX. Claro. En una perspectiva futuro dentro de este debate, Lucho, ¿qué te encontrás vos como docente? Digo, en ese contacto con las nuevas generaciones que estudian Derecho, que empiezan a pensar el mundo también desde otra óptica seguramente. ¿Vos qué te encontrás como docente? No. A ver, yo tengo curso en distintas disciplinas, no solamente en la Facultad de Derecho. La verdad que es un panorama sombrío para esas futuras generaciones y lo asimilan. Yo en los últimos 3, 4 años he notado una degradación del debate en torno a lo jurídico que realmente hace que, por ejemplo, los próximos carnavales, además de quemar el Rey Momo, puedo llegar a quemar mi título de abogado. Porque no estamos discutiendo en términos jurídicos, estamos discutiendo en términos de intereses. Sí, no voy a negar el metadiscurso que hay sobre el discurso jurídico, no voy a negar la cuestión del poder, siempre lo resalto, pero esto es brutal, ya no es ni el más elemental, no existe la más elemental construcción jurídica en muchos debates, particularmente con respecto al derecho del trabajo. Es sombrío el escenario, porque desdibuja toda posibilidad de construir o poder trabajar con las nuevas generaciones la idea de la protección del trabajo asalariado. Hay infinidad de ejemplos que te puedo dar, pero no es una discusión trabajar 13 horas, no es una discusión que en nombre de la productividad, con la ley base, por ejemplo, se haya legalizado en la Argentina la figura del testaferro laboral. Claro. No es un debate jurídico que en nombre de la productividad se establezcan figuras contractuales no laborales que desplazan el contrato de trabajo, que es una apropiación de la fuerza de trabajo con derecho por una sin derechos, y sustituimos 15.000 personas de trabajo formal por mes por el monotributo. No es eso un debate jurídico, eso es tierra de nadie. ¿A qué debería prestarle atención, Lucho, nuestra audiencia cuando finalmente defina el gobierno cuál va a ser el proyecto? ¿A qué puntos tiene que prestarle atención cuando se empiece a generar este debate y empiecen a escuchar por los medios el término reforma laboral? Creo que los ejes van a venir por el lado de la jornada de trabajo. No te van a decir vas a trabajar 12 horas. No te lo van a decir así. Te van a decir que vas a tener una libretita donde vas a anotar las horas que vos trabajás por día. Claro. Y si hoy trabajaste 8 horas, tal vez mañana si hoy trabajás 10 horas, mañana trabajas 6. Pero las 2 horas que laburaste hoy de más no te la pagan extra, se acabaron las horas extra. Claro. Esto es el banco de horas, ¿no? Tengo en mi libretita cuánto trabajé, y capaz que laburás de domingo a domingo, y a las 2 semanas te tomás un poco de descanso. Claro. Es decir,
Claro, el único límite entre jornada y jornada va a ser 12 horas, pero no te dicen laburar 12 horas, claro. Pero en los hechos es, y lo que vos laburás de más no te lo van a pagar extra. Lo que se viene también son reformas en la remuneración, porque eso han dado vuelta hace rato. Es decir, establecer como rubros no remuneratorios una infinidad de rubros que hasta la Corte Suprema de Justicia ha dicho que son remuneratorios. A eso agregale el salario dinámico, que es que te presentan en Copa Nueva viejos sorbos del pasado, tratando de parafrasear a Silvio, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque lo que te quieren es imponer un salario fijo, muy bajo, que sea el salario de convenio, que actúe como una suerte de techo y que ni siquiera se actualice por inflación, y el resto lo tenés que salir a pelear porque es por productividad, destajo. Mirá, Valentín, Samuel, sí. La FOA, la Federación Obrera Argentina, en el documento liminar de 1901 decía, hay que abolir el trabajo a destajo. Claro. Y esto quieren volver al trabajo a destajo. ¿Qué significa? Trabajás más, cobras más. Claro, pero eso te obliga, si los salarios son bajos, a trabajar sin tomarte las licencias, a trabajar más allá de la hora que te corresponde, a ir a trabajar enfermo, y ni se te ocurra hacer una huelga. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿Y qué pasa, Lucho? Sí. Perdón, pero en el caso, por ejemplo, te traigo aquí al ejemplo nuestro en Mar del Plata. ¿Qué pasa con estatutos como el nuestro, la 12908, y nuestro régimen horario, por ejemplo, de los trabajadores de prensa, que es de hasta 6 horas? ¿Cómo convive ese tipo de reglamentación con las intenciones del gobierno? Y mira, a dos puntas. Por un lado te esmerilan el derecho del trabajo en general, y hay actividades más permeables a otras, y me estoy refiriendo al monotributo. La ley bases ahí es un espolón fundamental que te va licuando y va pasando como fichines en el TEG del trabajo formal al monotributo, del trabajo formal al monotributo, juegan al TEG todos los días. Eso esmerila un tipo de trabajo, y yo creo que viene también porque lo han hecho con el Estatuto de los Viajantes de Comercio, porque atacan constantemente el Estatuto del Trabajador Agrario y el del personal de casas particulares. Yo creo que se viene una segunda cacería sobre los estatutos profesionales. En los 90 se quedaron con las ganas, y bueno, el de los periodistas es uno, sin ninguna duda. Lucho, para nosotros es un placer enorme, como siempre, charlar con vos, que nos orientes un poquito en esta oscuridad, y por qué no, también la metáfora futbolera, que se repita eso de ver penales en la puerta del Rey del Calzone, como vimos los penales de Boca alguna vez, Sí. No, son épocas que hay que pegarle de puntín fuerte al medio, hay que asegurar. Hay que asegurar, mi querido. Y sobre todo porque del otro lado meten 2 arqueros, ¿no?, en el arco. No, dejémonos de joder, reivindiquemos un ratito a Bilardo, o al menos al Toto Lorenzo. Me gusta. Lucho, como siempre, un placer enorme que estés aquí en nuestro programa, gracias. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra del doctor Luis Roa. Él es abogado de trabajadores, es docente universitario y también es asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Teníamos entonces estas ganas de ordenar, Samu, tanta información, tanta ida y vuelta, que se venía la reforma laboral. Bueno, pasarlo limpio, qué hay, qué no hay, y sobre todo entender cuáles son las intenciones detrás. ¿Cuál será la intención detrás y cuál será la reacción del movimiento obrero ante estas intenciones? Esto lo veremos. Es lo que se va a ir siguiendo, amigos, minuto a minuto en esta Argentina y en esta ciudad también, porque es importante para seguirlo desde cerca nosotros en Mar del Plata. Amigos, estamos haciendo...